La ablutofobia es el miedo a bañarse, lavarse o limpiarse. Es una de las fobias que las pequeñas píldoras verdes me han hecho experimentar. Déjame empezar desde el principio. Mi nombre es Aeyon, y se me dio la oportunidad de experimentar miedos que pocas personas han vivido. Nunca había tenido una fobia en mi vida, excepto a las alturas, y nunca había experimentado nada paranormal. Una gran parte de mí siempre ha querido vivir situaciones absolutamente aterradoras, pero supongo que es cierto que esas cosas nunca les pasan a quienes las buscan. Todo comenzó con un mensaje en Facebook. Era un tipo llamado Max Orko. Hola, veo que te gusta el horror y me preguntaba si estarías interesado en una nueva droga que desarrollé. Trabajo como investigador en la Universidad de Vanderbilt, pero, por supuesto, esto lo creé en mi tiempo libre, y realmente agradecería si pudieras tomar una muestra de 7 días. Aunque era un mensaje muy vago, despertó mi interés, y respondí después de 1 hora. ¿Qué tipo de droga? Quiero decir, ¿qué hace? Esperé ansiosamente un par de horas más antes de finalmente recibir una respuesta de él. ¿Por qué no te encuentras conmigo en el 100 Oaks Mall, afuera de PetSmart? Digamos, en 1 hora. Es una droga única. Saca a la luz miedos que pensabas que nunca tenías. Por supuesto, nunca será aprobada por ninguna institución, pero sentí que esto podría ser nuestra pequeña investigación secreta. Intenté enviarle un par de preguntas más, pero el perfil fue eliminado. Vivía a solo 15 minutos del centro comercial y tenía un día libre, así que pensé, ¿por qué no?, y me vestí. Podrías pensar que estoy absolutamente loco por siquiera considerar reunirme con él, pero, para ser honesto, estoy un poco loco. Realmente soy honesto cuando digo que quiero que me pasen cosas espeluznantes. Quiero experimentar situaciones cercanas a la muerte. He llevado una vida demasiado tranquila y sé que tengo mucho por vivir. De todas formas, le di a mi gato un par de golosinas y cariños y salí. Esperé en el coche alrededor de 30 minutos antes de ver a un hombre mayor acercarse a PetSmart y mirar alrededor. Nervioso, agarré el pomo de la puerta y salí del coche. Tan pronto como empecé a caminar hacia la tienda, el hombre me miró y me hizo un pequeño gesto de saludo. Le devolví el saludo y me acerqué a él. Con el brazo extendido, dije, debes ser Max. Encantado de conocerte. Miró mi mano durante un par de segundos antes de extender la suya también y darme un apretón de manos flojo. No pensé que aparecerías. Vamos a tu coche y hablamos. No me gusta mucho que personas que no conozco se suban al coche conmigo. ¿No podríamos hacerlo en otro lugar? Desconfiar de los extraños, buena idea. Bueno, podemos sentarnos en uno de estos bancos y hablar, pero me gustaría darte las pastillas en el coche, como te dije. Debe ser un secreto. Caminé hacia el banco más cercano y me senté. Él se quedó completamente quieto por un par de segundos antes de sacudir la cabeza un par de veces y sentarse a mi lado. Pareces un poco nervioso. ¿Qué hace exactamente la pastilla? Te abre los ojos. Crea fobias que la gente experimenta todos los días, pero solo dura 24 horas. Quiero ver si experimentar diferentes fobias cada día volvería loco a un hombre, o si le haría entender el mundo de una manera diferente. Lo siento, pero estoy un poco confundido. No son todas las pastillas iguales, o activan fobias al azar. Si sigues escuchándome, te explicaré todo, pero trata de no interrumpir. Toma una profunda respiración, me da una pequeña sonrisa y continúa. Las pastillas son todas diferentes, las he etiquetado del 1 al 7 y cada pastilla libera una fobia diferente para que la experimentes. Son las 7 fobias que he encontrado más interesantes. Toma, por ejemplo, la primera pastilla te hará experimentar lo que sería tener ablutofobia, que en términos simples es miedo a bañarte, lavarte las manos o ducharte. Ten en cuenta que eres la primera persona en probar este medicamento. No sé si te volverá loco,
y no asumiré ninguna responsabilidad por lo que te pase. Si tomas las 7 pastillas y anotas lo que experimentas con cada una, te pagaré 43,000 pesos. Una cantidad de dinero extraña, lo sé, pero es todo lo que tengo en mi cuenta bancaria. No habló por un par de segundos. En cambio, simplemente miró hacia el estacionamiento y tomó un par de respiraciones profundas. Tan pronto como empecé a hablar, levantó la mano y preguntó, lo siento, pero no tengo tiempo para responder más preguntas. ¿Quieres unirte a mi investigación o prefieres declinar? 20 minutos después, me encontré sentado en el sofá con una bolsa de papel blanca en mis manos. Había 7 pastillas verdes con pequeños números en ellas. Sí, me sentí tonto por confiar en un hombre que nunca había conocido en mi vida, pero sabía que si era real, podría ayudarlo. Poder experimentar el miedo absoluto. Después de tomar una respiración profunda, cerré los ojos y tragué la pastilla marcada con el número 1. Eran las 2:45 y estaba nervioso como nunca. A las 3:04, noté lo sucios que estaban mis dedos. 3 de ellos tenían pequeñas manchas negras. Quería lavarme las manos, pero por alguna razón, ni siquiera quería pensar en hacerlo. Sentía que si lo hacía, moriría. No. A las 4:28, normalmente me ducho a esta hora, pero ¿has notado lo sucia que probablemente está el agua? Nunca lo había notado, pero ahora que lo pienso, el agua está sucia. Estoy seguro de que tiene enfermedades potenciales, cadáveres en el río. No necesito limpiar. No hay razón para torturarme así. A las 6:02, sé que son las malditas pastillas. Corrí al baño y llené la bañera. Ahora estoy sentado en el sofá, sudando por toda la cara. Necesito limpiarme, pero cada vez que me acerco a la bañera, siento que mi estómago va a explotar. Ya he llorado 2 veces. No de tristeza, sino porque estoy aterrado. A las 7:44, no puedo hacer esto. Finalmente reuní el valor suficiente para ir al baño, pero lo vi, a mi padre. Estaba acostado en la bañera y me pedía que me acercara y lo ayudara. Amo a mi papá, lo amaba mucho, pero no pude. Había cucarachas corriendo por todo su cuerpo. Empezaron a arrancarle la piel y a meterse en su carne. Había docenas de heridas abiertas por todo su cuerpo. Salí corriendo. Estoy de vuelta en el sofá. Llamé a mi papá, pero no contestó. Llorando, sudando, muerto de miedo. A las 10:12, mi papá me devolvió la llamada, pero estaba de vacaciones con mi mamá, celebrando su 28 aniversario. Antes de colgar, me dijo que iba a darse un baño y luego a dormir. Le rogué que esperara para bañarse, pero colgó mientras yo sollozaba por el teléfono. Ya me lo imaginaba. Nunca le gustó cuando lloraba. A las 7:08, me costó dormir. El sudor seco mezclado con mi débil intento de enmascararlo con una colonia fuerte hizo que mi habitación oliera como un vestuario. Intenté convencerme de solo limpiarme con agua, pero no pude. Desayuné algo. Huevos, tostadas y un par de tiras de tocino. Algo de yema cayó en mis manos, pero solo la limpié en mis pantalones. A las 11:52, llamé al trabajo para decir que no iría. Mi jefe estaba un poco molesto, pero después de hablar conmigo un par de minutos, pudo notar que no estaba bien. Me dijo que me recuperara y madurara. Pude escuchar el agua del grifo al otro lado de la línea, y me costó todo para no vomitar. Es una sensación extraña. Logré lavarme las manos y mojarme un poco el cuello. Me detuve cuando sentí que el agua me estrangulaba. Está bien. Es un progreso. 3:28. Me duché. Estaba bien. Aún no podía sacar la imagen de mi padre de mi cabeza. Intenté llamarlo de nuevo, pero no respondió.
6:34. Mi madre me llamó. Papá se quedó dormido al salir del baño. Se golpeó la cabeza contra el lavabo, se hizo un corte y se desangró. Ella estaba dormida en ese momento. Me suplicó que fuera a verla. No podía sacar la imagen de mi padre de su cabeza. Dijo que había cucarachas caminando por la herida de su cabeza y saliendo de ella, cubiertas de sangre. Ese fue el último registro de la primera pastilla. Aún trato de averiguar si la muerte de mi padre es real, o si la pastilla todavía me está jugando una mala pasada. Solo para comprobar, intenté llamar al teléfono de mi papá una última vez, pero no respondió de nuevo. Recibí una llamada a las 9 de la mañana. Ara Max. Después de soltar un par de respiraciones profundas, dijo, ¿cómo te sentiste con la primera pastilla? En realidad, no me lo digas aún. Mañana será un poco más divertido. ¿Te gusta caminar? Tal vez sí, tal vez no. No me importa. Solo prepárate de nuevo. Sea lo que sea que pase mientras tomas la pastilla, no soy responsable de ello. Solo sé que tu vida se va a complicar, y tal vez las pastillas te ayuden a detener un par de tragedias. No me hagas preguntas. No es así como funciona. Pero tenlo en cuenta. Hay más que ciencia involucrada en esta investigación. Sé que puedo estar rompiendo reglas al contar esto, pero realmente siento que debería compartirlo. Por supuesto, sé que el nombre del tipo no es Max. Estoy bastante seguro de que no trabaja en Vanderbilt, pero como dijiste, podría ayudarme. Por ahora, estoy aterrorizado de lo que podría suceder. Tratando de averiguar cómo Max sabía lo que iba a pasarle a mi padre. Al prevenir tragedias, ¿quiere decir que mi llamada telefónica podría haber salvado a mi papá si me hubiera escuchado? Tal vez ya sea demasiado tarde, pero maldita sea. Si alguien tiene algún conocimiento sobre lo que estoy pasando, realmente agradecería cualquier ayuda que pueda obtener. Dramafobia. La segunda fobia que experimenté. Básicamente, tenía demasiado miedo de cruzar la calle. Siento que esto es algo que se va a quedar conmigo, aunque la droga ya se haya pasado. ¿Cómo te sentirías si experimentaras un miedo absoluto por primera vez? No era yo mismo, y esta mañana, incluso cuando tomé la segunda pastilla, sentí que algo más me empujaba a hacerlo. Quiero compartir un recuerdo de mi infancia antes de mostrarte mi registro de la siguiente fobia. Cuando tenía 12 años, empecé a pasar por una fase rebelde, me negaba a hacer mis deberes y respondía mal a mi madre cuando me gritaba. Los deberes eran lo último en mi lista de prioridades. A veces, mi madre perdía la paciencia y me llevaba a una calle sin salida, agarraba las partes blandas de mi cuerpo y me pellizcaba tan fuerte como podía. Sí, dejaba moretones, pero en lugares donde la gente no los vería. Sé que es abuso, pero no la culpo. Mi padre se fue a Corea, dejándonos atrás constantemente, y a pesar del dinero que nos enviaba, apenas podíamos sobrevivir mes a mes. Perdón, me desvié un poco. Quiero contar por qué mi madre dejó de llevarme a esa calle. Estaba en medio de gritarme y pellizcarme cuando ambos notamos a un hombre parado detrás de nuestro coche. Parecía visiblemente molesto, y mi madre rápidamente se enderezó y arrancó el motor. Intentó salir de la calle cuando el hombre corrió de regreso a su coche y nos bloqueó. Un niño de mi edad estaba sentado en el asiento del pasajero. El hombre salió de su coche y se acercó a la ventana de mi madre. No debería haberlo mirado. Recuerdo haber estado absolutamente asustado, aunque mi madre no era la mejor persona del mundo, aún la amaba y no quería perderla. Miré de nuevo al hombre y noté que su hijo estaba detrás de él con el cañón de un rifle de caza apoyado en su cabeza. Antes de que pudiera gritar algo, la ventana se cubrió de sangre y trozos de cráneo, piel y materia cerebral comenzaron a deslizarse lentamente. Vomité en el coche. El niño terminó en la cárcel por eso. Lo enviaron a un hospital psiquiátrico.
Es curioso cómo los recuerdos que intenté reprimir durante tanto tiempo empiezan a surgir en los momentos más inoportunos. Nunca me gustaron las calles después de eso. Esta droga lo empeoró aún más. A las 8:12, tomé la pastilla tan pronto como me desperté. Tengo la alarma puesta a las 8:15, pero siempre termino despertándome unos minutos antes. Todavía no sé cómo debería sentirme respecto a la muerte de mi padre. Honestamente, una parte de mí siente que nunca me sentiré realmente triste por su muerte. A las 8:45. Realmente no siento que esta pastilla haya hecho algo. Necesito recoger algunas cosas del supermercado también. Creo que me quedan 3, de 9 a 12. Bueno, la buena noticia es que ahora sé de que tengo miedo. Tan pronto como salí de mi casa y me dispuse a cruzar la calle, un viejo recuerdo me golpeó como un tsunami. Te contaré cuál es el recuerdo en algún lugar de este relato, tal vez cerca del principio. Aún así, intenté dar un paso hacia la calle, pero en cuanto lo hice, vi sangre por todas partes. En el césped, en las calles, en mi cuerpo. No pude hacerlo. Simplemente corrí de vuelta adentro. A las 12:48, almorcé y fui a la sala de estar. Mientras estaba sentado en el sofá, miré por la ventana y vi al vecino de enfrente, Ben, salir de su casa. Me saludó con la mano, pero noté que venía hacia mi casa para hablar conmigo. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de mi casa y le pregunté qué quería. Quería devolverme los $20 que le había prestado la semana pasada. Intenté decirle que estaba bien, pero con el billete en la mano, caminó hasta la mitad de la calle. De repente, un fuerte estruendo llenó la calle. Antes de que pudiera abrir la boca, el cuerpo de Ben fue destrozado por un camión que iba a toda velocidad. Quise correr y ver si estaba vivo, pero mi cuerpo no me lo permitió. Derrotado, volví a entrar en la casa y me senté en mi sofá. A las 4:28, caminé por la acera hasta llegar al otro lado de la tienda de conveniencia. Esperé a que las luces se pusieran en verde y logré dar 3 pasos antes de sentir que estaba a punto de morir. El sudor comenzó a gotear por mi rostro, mis manos empezaron a temblar y mi estómago parecía que iba a desgarrarse. 2 tipos se acercaron a mí y me preguntaron si estaba bien, pero solo me di la vuelta y volví a la acera. Escuché gritos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que uno de los tipos tenía una navaja en la mano. No quería mirar, pero era lo más extraño. El otro tipo dejó de gritar, caminó lentamente hacia la navaja, se la clavó en el pecho y, una vez que la navaja estuvo completamente adentro, simplemente se apartó y caminó repetidamente hacia la navaja. Alrededor de la 7ª vez, cayó al suelo y permaneció inmóvil. El hombre que sostenía la navaja cruzó la calle con una expresión vacía en su rostro y siguió caminando. A las 7:07, no lo sé. Solo quiero que esto se detenga. No sé qué son estas pastillas, pero tienen que ser lo que está causando que sucedan todas estas cosas horribles. Estoy tomando un baño ahora. Fue difícil meterme en la bañera hoy. Los pensamientos del cráneo abierto de mi padre aún invaden mi mente. Pero sé que no puedo. He llegado demasiado lejos después de tomar la primera pastilla. Necesito entender por qué demonios la gente muere cada vez que tomo estas pastillas. Necesito averiguar quién es realmente Max. A las 8:47 intenté conducir, pero no puedo. Todo comenzó con el miedo a cruzar las calles, pero ahora es mucho más. Tengo miedo de estar afuera. Tengo miedo de hablar con alguien. No quiero que nadie más muera. A las 10:51 me estoy sintiendo somnoliento. Me voy a la cama. Espero que Max me llame mañana y pueda intentar sacarle más información. Maldición, todo parece falso ahora. Incluso la idea de tener que ir a trabajar me revuelve el estómago. A las 7:34 me desperté un poco más temprano hoy.
Revisé mi teléfono, pero no había llamadas perdidas ni mensajes. Intenté desayunar, pero accidentalmente miré por la ventana y de inmediato me sentí mal. Ahora estoy cerrando todas las cortinas y esperando a que pase esta mierda. A las 9:24 han pasado 24 horas, pero no me siento mejor. Intenté mirar por la ventana, pero no pude convencerme de abrir los ojos. No quiero arriesgarme a ver a nadie. Max llamó. Esta vez fue un poco menos agradable. Estoy seguro de que ya te has dado cuenta de que estás bastante jodido, ¿verdad? Podrías dejar de tomar las pastillas, pero entonces perderías la única herramienta para salvar vidas. Puede que vivas con miedo, pero si dejaras de ser tan cobarde y superaras el miedo, podrías hacer algo al respecto. En cambio, solo estás dejando que la gente muera. Si hubieras cruzado la calle hasta tu vecino, ninguno de los dos habría muerto. Si hubieras caminado con los dos hombres, podrías haber evitado que uno se suicidara. ¿No puedes simplemente decirme qué va a pasar en su lugar? No puedo seguir viviendo así. Los miedos ni siquiera desaparecen. No puedo salir de mi casa. No puedo mirar afuera. Tengo demasiado miedo incluso de mirar a alguien. ¿Por qué no puedes simplemente ayudarme? Voy a detenerte ahí. ¿Qué te hace pensar que quiero ayudar? Como dije, solo estoy investigando. Simplemente pensé que si tuvieras siquiera un ápice de valentía dentro de ti, ya habrías podido salvar muchas vidas. Pero es realmente entretenido verte retorcerte de dolor mientras ves a la gente morir por doquier. Sálvalos, déjalos morir. Todo es lo mismo para mí. Solo trata de mantener tu cordura. Colgó después de eso. Maldito imbécil. Todavía no sé qué demonios está pasando. Siento que nadie más lo sabe tampoco. En el remoto caso de que sepas lo que está pasando, por favor envíame un mensaje. Realmente necesito toda la ayuda que pueda obtener. Max, si estás escuchando esto, que te jodan. La gerontofobia es el miedo a envejecer, así como el miedo a cualquier persona que se considere anciana. La tercera pastilla que tomé contenía esta fobia, y estoy empezando a sentir una reacción negativa de las dos que ya he tomado. Puedes llamarme loco por las dos primeras pastillas si quieres, no te culpo. Yo mismo encuentro mis acciones un poco locas. Oh, incluso mi gato ha comenzado a mirarme de una manera diferente. Decidí tomar la pastilla unos 30 minutos después de que Max me llamara. Quería terminar con esto lo antes posible. Es extraño. Ya no me siento como la misma persona. Lo único que me mantiene remotamente cuerdo son mis recuerdos. Bueno, excepto por un recuerdo que sigue irrumpiendo en mis pensamientos. Siempre me encantó estar con mi abuelo. Vivía en Spring Lake, Carolina del Norte, y cuando era más joven, siempre me molestaba que no viviera cerca de nosotros. Aunque no tenía mucho dinero, siempre ahorraba un poco para cuando yo iba de visita anual. Mi visita solo duraba 3 días durante el verano, pero la mayoría de los buenos recuerdos de mi infancia provienen de esas vacaciones. Tenía 15 años cuando hice mi última visita a la casa de mi abuelo. Todo comenzó normalmente. Fuimos al cine tan pronto como llegué a su casa, y me dejaba elegir la película. Elegí Avatar y el abuelo no paraba de hablar durante toda la película. Me molestaba porque solo decía tonterías sobre cómo un hombre no debería enamorarse de esa gigantesca criatura azul. Después de la película, subimos a su vieja camioneta y fuimos a una bolera. Alrededor de las 10 de la noche, regresamos a su casa. Se durmió alrededor de la medianoche, y yo agarré una botella de whisky del armario y me escabullí al porche cercano. No era la primera vez que bebía. Pero fue la primera vez que robé algo de mi abuelo. Realmente no sé por qué lo hice, pero honestamente, siento que quería ver qué podía hacer sin ser atrapado.
Deberías haber visto mi cara cuando un policía me iluminó con una linterna y me preguntó qué estaba haciendo. No pude pensar en una mentira ingeniosa para salir de eso, así que simplemente bajé la cabeza con vergüenza y le dije que me había escapado de la casa de mi abuelo con una botella de su whisky. Obtuvo su número de mí y esperó conmigo hasta que mi abuelo vino al parque a recogerme. El camino de regreso a su casa fue la experiencia más incómoda que he vivido. No me dirigió la palabra. Cuando volvimos a la casa, él simplemente se metió en su habitación y yo me fui al cuarto de huéspedes. Mientras desayunábamos al día siguiente, me dijo que tendría que contarle a mi madre lo que había pasado. Intenté suplicarle que me dejara salir del apuro, pero solo me miró con seriedad y dijo, estoy realmente decepcionado contigo. No puedo disciplinarte, pero tu madre seguramente puede. Debería haber aceptado el hecho de que hice algo mal, pero estaba lleno de rabia. Me sentí traicionado. Tan pronto como escuché a mi abuelo levantar el teléfono, corrí hacia él para intentar quitárselo de la mano, pero antes de que pudiera llegar, soltó un jadeo, se agarró el pecho y cayó. Lo vi caer al suelo. Aunque seguía enojado con él, llamé inmediatamente al 911. Murió de camino al hospital. Fue como si hubiera sido un infarto STEMI. Apenas tuvo una oportunidad. Siempre me convencí de que fue una completa coincidencia que mi abuelo tuviera un infarto mientras corría hacia él, pero los últimos días me han hecho empezar a cuestionarlo. De todas formas, tomé la pastilla exactamente a las 10. Probablemente no fue la mejor idea porque aún sentía el efecto de la pastilla del día anterior, pero bueno. A las 10:20. Tomo las pastillas, los que lo hacen suelen esperar un día antes de poder tomar la siguiente. Las calles me aterrorizan. Ni siquiera puedo. Tomar una ducha todavía me pone nervioso. Tengo una botella de vodka conmigo. Voy a seguir bebiendo hasta que pueda crear algún tipo de confianza. A las 11:12. Lo hice. Finalmente logré cruzar la calle corriendo y volver a mi casa. Estoy tomando un baño ahora, y me siento bastante cómodo. Estoy mejorando en esto. 11:28. Oh, Dios, realmente parezco haber envejecido 5 años. Eso apesta. Lo último que quiero es envejecer. Solo significa que estoy muriendo más rápido y eso me pone muy incómodo. ¿Por qué tenemos que envejecer? ¿Por qué no podemos simplemente quedarnos de la misma edad y vivir para siempre? Al diablo con esto. Definitivamente voy a empezar a cuidarme mejor. 12:51. Estoy perdiendo la cabeza cada vez que veo mi propio reflejo o me miro en el espejo, parece que estoy envejeciendo cada maldita vez, lo juro. Oh, Dios mío, estoy perdiendo la cabeza. No quiero morir, no quiero morir, por favor, por favor, por favor, déjenme permanecer joven. 2:12. Logré conducir hasta Walmart en el área de Madison en Nashville. Una anciana estaba teniendo dificultades con un par de sus bolsas. Me pidió ayuda para meterlas en su maletero. Normalmente lo haría, pero no, eso me va a contaminar, lo que me hará envejecer. Ya tengo suficientes problemas. Llegué a casa con un montón de compras. Vi a muchas personas mayores allí. Me tomó mucho tiempo maniobrar alrededor de ellas. No puedo arriesgarme a tocarlas. Sigo mirando mis manos y veo nuevas arrugas cada vez. Lo extraño es que sigo pensando en esa señora mayor, Marta, que vive unas casas más abajo. Siempre ha sido una mujer amable. Siempre que la veía, se aseguraba de traerme algún tipo de comida casera. Solía esperarlo con ansias, pero ahora realmente espero no volver a verla. Una ambulancia pasó rápidamente por mi casa y se detuvo frente a la casa de Marta. 2 paramédicos entraron apresuradamente con una camilla mientras una mujer más joven salía a la calle. Incluso desde lejos, pude notar que la mujer estaba llorando.
Los paramédicos sacaron la camilla con Marta sobre ella hacia la ambulancia y se fueron. La mujer seguía parada frente a la casa. No sé en qué estaba pensando. Simplemente salí corriendo de mi casa y me acerqué a la mujer. Estaba sentada en la entrada, sollozando. Puse una mano en su hombro y le pregunté si estaba bien. Con lágrimas cayendo por su rostro, me miró y dijo: he estado cuidando de Marta los últimos meses. Siempre parecía feliz, pero hoy entré a su casa y la vi acostada boca abajo en el sofá. Tenía una botella vacía de su medicina para la presión alta en la mano. Traté de hacerle más preguntas, pero simplemente negó con la cabeza antes de subirse a su coche y alejarse. Me miré en el espejo de nuevo y vi que parecía tener alrededor de 50 años. Mi rostro está empezando a parecer que pertenece a otra persona. Hay una profunda cicatriz que no está en mi cuello que termina en el lado derecho de mi barbilla. Me asusta mirarme en el espejo, pero después de varios tragos de vodka, me siento un poco mejor. Sigo mirándome, tratando de encontrar alguna pista por alguna razón. Empecé a pensar en mi madre. Bueno, no realmente pensar, como si tuviera la sensación de que algo estaba mal. Traté de ignorarlo, pero mi mente fue inmediatamente hacia Marta. Si hubiera actuado antes, podría haber salvado su vida. Sin perder otro segundo, corrí hacia mi coche y conduje la hora de distancia hasta la casa de mi madre. No pude evitarlo. Mi estómago estaba hecho un nudo. Vomité en el baño. Sentía que tocar a mi madre era mi fin, pero al mirarme en el espejo del baño, vi que parecía mayor que ella. De todos modos, hablé con mi madre. ¿Estará bien? Logré sacarla de la bañera justo a tiempo. Perdió mucha sangre, pero no fue mortal. No podía soportar estar cerca de mi madre. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Sentir su presencia me hace sentir como si estuviera coqueteando con la muerte. Max me llamó hace un par de minutos. ¿Cómo te sientes, gran hombre? Salvaste a mamá. Oh, debes ser como un héroe. Recuerda, hoy eres uno de dos. Aún dejaste morir a la pobre Marta. Gracias. Estás haciendo mi investigación un poco más interesante. Sin embargo, está bien. No tengo tiempo para escuchar tus quejas, así que voy a colgar. Estamos a mitad de camino. No mueras en mí. Ed, ¿cuándo me quedé dormido? Mi madre me llamó. Me insultó y me dijo que debería haberla dejado morir. Bueno, eso es algo que dejaré que el terapeuta maneje. No he revisado mi reflejo hoy. No creo que lo haga. Esperaré hasta tomar la próxima pastilla. La botella de vodka está vacía. ¿Cómo demonios logré conducir hasta la casa de mi madre? Accidentalmente me miré en el espejo. Me veo joven otra vez, pero noté algo extraño. La mitad de mi cabello ahora es gris. Parece que tendré que comprar tinte para el cabello pronto. Ojalá fuera más valiente, pero tal vez pronto llegue a ese punto. Voy a subir esto antes de tomar la cuarta pastilla. Deséenme suerte. Denme consejos si tienen alguno. Y compartan algunas fotos graciosas si quieren levantarme el ánimo. Envíenme un mensaje personal si tienen alguna información sobre Max. De nuevo, Max. Que te jodan. La necrofobia es el miedo a la muerte o a las personas muertas. Max hizo un trato especial conmigo cuando apareció en mi puerta esta mañana. Esta no era una pastilla que él pretendía usar, pero siente que esto podría acelerar la investigación. Antes de comenzar, quiero abordar un par de preguntas que han tenido. Uno de los comentarios en la parte anterior me cuestionó sobre cómo dije que nada espeluznante me había pasado en el pasado. Honestamente, no tengo una gran respuesta para eso. La mente humana es curiosa. Solo percibimos las cosas de la manera que queremos percibirlas.
En cambio, lo llamé una coincidencia. Hace que la vida parezca mucho más simple, de alguna manera. Estoy agradecido por las pastillas. Me han abierto mucho los ojos. Otros han mencionado que Max no es humano. Tienen razón, no lo es. Pero descubrí que yo tampoco soy exactamente humano. Lo curioso es que, si alguien supiera lo que ambos somos antes de conocernos, tendría mucho más miedo de conocerme a mí que a Max. Volveré a eso más adelante. No sé cuál es el apellido de Max. Ni siquiera sé cuál es su verdadero nombre. Solo sé que, por primera vez, he vencido a ese desgraciado. Max llegó a mi casa justo cuando estaba a punto de tomar mi cuarta pastilla. Sé que debería haberme sorprendido que supiera dónde vivía, pero después de los últimos días, comencé a creer que simplemente sabía dónde estaba en todo momento. ¿Vas a dejarme entrar, o vas a ser como tu grosero padre y dejarme aquí afuera en el frío? Entra. Ni siquiera pensé que tendrías la decencia de preguntar. Siéntate donde quieras. No, por favor. ¿Te gustaría un té con hojuelas de oro o una tostada de mantequilla de maní con algo divino encima? No hay necesidad de ser hostil. Y no insultes a los dioses. De todos modos, no vine aquí para charlar con un humano aburrido. Vine a ofrecerte un trato. No voy a tomar más pastillas después de esta. No me importa cuánto me ofrezcas. No. Si simplemente te callaras y escucharas, verías que estoy tratando de ayudarte. En lugar de tomar las últimas 3 pastillas, te daré una. Esta pastilla solo durará 3 horas. Me sentaré y observaré. ¿Tenemos un trato? Al diablo con eso. Solo estás tratando de matarme y quedarte aquí para deshacerte de las pruebas o algo así. Matarte sería hacerte un favor. Después de todo, estarías más cerca de tu papá si mueres. No, no. Solo quiero ver cómo reaccionas a esta pastilla. Incluso te diré lo que te hará. Oh, Dios, solo dímelo. No hay necesidad de ser secreto cuando al final de cuentas vas a decírmelo de todos modos. Necrofobia. Miedo a los muertos y a morir, honestamente. Es el opuesto directo a ti. Y siento que sería divertido para mí verlo. Max lanzó la pastilla hacia mí, y la miré fijamente. Después de pensarlo un par de segundos, tomé las otras 3 pastillas y se las di a Max. Puse las pastillas en su bolsillo y me senté en el sofá. Inmediatamente, comenzaron a aparecer manchas rojas por todas partes donde miraba, y un ruido agudo llenó el aire. Max se sentó tranquilamente mientras los ruidos se hacían cada vez más fuertes. Pronto alcanzaron un volumen insoportable, y el dolor estalló dentro de mi cabeza. Sentía como si cada pequeño ruido que entraba en mi oído intentara escapar a través de partes de mi cráneo. Comencé a gritar de agonía cuando pude escuchar a Max hablándome. Incluso con las manos sobre mis oídos, podía escuchar su voz claramente. Pobre tío, pobre tío, siempre pensó que era humano, pensó que simplemente viviría como un mero mortal, pero no te culpo, después de todo, tu inteligencia demuestra que eres verdaderamente el hijo del no visto, y por eso, debes asegurarte de que tu cordura se haya ido. Que la muerte venga lentamente, pero que tu vida sea una decepción para tu familia. Que los hijos de Apolo se levanten, y los descendientes de Hades permanezcan en el inframundo donde pertenecen. Intenté agarrarlo, pero no podía quitarme las manos de los oídos. Seguía intentando recordarme a mí mismo que el ruido era solo mi imaginación, pero no podía convencerme. Sentía que si me quitaba las manos de los oídos, moriría. No podía morir. Nunca quise morir. Intenté usar la ira para motivarme. Pensé en mi padre muriendo por culpa de Max, pero en lugar de enfurecerme, todo mi cuerpo se paralizó de miedo. La idea de un cuerpo muerto pudriéndose en la tierra, la piel despegándose de su carne en descomposición,
los intestinos volviéndose grises como lodo, el sonido era demasiado fuerte, todo lo que veía era completamente rojo, era demasiado, me desmayé y pude escuchar a Max riendo mientras abría los ojos. Escuché una voz más profunda de lo que jamás había escuchado. Lo último de lo que deberías tener miedo es de la muerte. No dejes que el miedo al poder convierta a la muerte en tu aliado. Y no. Todo volvió a la normalidad. El sonido desapareció. Las manchas rojas se desvanecieron. Max seguía sentado en mi sofá. Me miró con una pequeña sonrisa en el rostro y dijo, bien hecho. Solo te quedan 30 minutos. Aquí, bebe un poco de agua. Debería ayudarte a sentirte mejor. Como antes. Ya no confiaba en él, e hice lo único que debía haber hecho desde el principio. Max parecía confundido cuando vio su brazo moviéndose por sí solo. Sí, luchó cuando su mano fue a su bolsillo y colocó la pastilla en su lengua. Se agitó cuando su otra mano llevó la botella de agua a sus labios. El ruido agudo y las manchas rojas comenzaron a regresar, pero ya era demasiado tarde. Tomé un respiro profundo y observé cómo Max intentaba resistirse, pero al final, no pudo evitar tragar la pastilla. Lo vi caer al suelo mientras el sonido y las manchas rojas lo invadían. No me sentí mejor por lo que había hecho, pero sabía que era necesario. Me quedé junto a su cuerpo, esperando ver si despertaría o si esta sería su última experiencia. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el ruido y las manchas desaparecieran por completo, pero cuando lo hicieron, Max seguía inmóvil en el suelo. Me acerqué y comprobé su pulso. Estaba débil, pero presente. No sabía qué hacer a continuación. Había jugado con fuerzas que no comprendía y ahora me encontraba en un punto sin retorno. La voz que había escuchado antes resonó en mi mente, recordándome que el miedo a la muerte no debía ser mi preocupación. Me levanté y miré alrededor de mi sala de estar, sintiéndome más solo que nunca. Sin embargo, una parte de mí también se sintió liberada. Había enfrentado mis peores miedos y había sobrevivido. No sabía qué significaba eso para mi futuro, pero estaba decidido a descubrirlo. Me dirigí a la puerta, dejando a Max en el suelo, y salí al mundo exterior. No sabía qué me esperaba, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Había comenzado esta experiencia buscando terror, y lo había encontrado. Ahora, era el momento de encontrar algo más. Algo que valiera la pena. Cada experiencia me había llevado más cerca de comprender el miedo en su forma más pura. Me di cuenta de que, aunque había enfrentado mis peores temores, aún quedaba mucho por descubrir. El mundo estaba lleno de incertidumbres y desafíos, pero también de oportunidades para crecer y aprender. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarlo con una nueva perspectiva. Los miedos que había experimentado me habían enseñado que el verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Con cada paso que daba, sentía que me alejaba de las sombras que habían nublado mi mente y me acercaba a una nueva claridad. Estaba listo para vivir una vida que no estuviera definida por el miedo, sino por la curiosidad y el deseo de entender lo desconocido. Mientras caminaba hacia el amanecer, me prometí a mí mismo que no dejaría que el miedo dictara mi destino. Había aprendido a enfrentar mis demonios internos, y ahora era el momento de buscar la luz en medio de la oscuridad.